para el cálculo de una función con respecto a su dominio y a su rango. Recuerde que el dominio está relacionado a los valores que se encuentran en el eje X y el rango está relacionado a los valores que se encuentran en el eje Y. Esos valores no son todos, solo son aquellos que cumplen con la condición que tendrá cierta función. Por ejemplo, acá nos pide colocar en el plano cartesiano las funciones con sus respectivos valores y debemos determinar el dominio y el rango. Por ejemplo acá, f de x es igual a 6, pero f de x es lo mismo a decir, o es igual a decir, y también, que es lo mismo, y o f de x es lo mismo, o sea, representan lo mismo, es igual a 6. Es por eso que el eje y está relacionado con la función, con esta característica de f de x, que en este caso es igual a 6, para todo x que pertenece desde el negativo 3 cerrado hasta el 4 abierto. Es decir, los valores que se van a considerar en el eje x para esta función constante es desde el negativo 3 cerrado y 4 abierto. ¿Qué significa cerrado y abierto? Significa que se le va a considerar desde el negativo 3 hasta aproximadamente el 4. Por eso acá el 4 es abierto. Cuando es abierto significa que al 4 no se le va a considerar, sino valores bastante cercanos a él. Ahora, desde el negativo 3 hasta el 4, ¿qué números hay? ¿No? Ahí tenemos al negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0, 1, 2, 3 y el 4 que sería abierto. En la solución, el dominio está relacionado a los valores de x, les decía, que cumplen la condición de la función. Es decir, estos valores de x que cumplen esta condición para esta función constante está o representa en este caso al dominio de la función. ¿Por qué? Porque estos valores de x forman parte de la función, por lo tanto, como estos valores de x forman parte de la función, quiere decir que estos valores x, desde el negativo 3 cerrado hasta el 4 abierto, representa al dominio de la función. Ahora, ¿cuál es el rango de la función? En este caso, el rango de la función sería 6. ¿Por qué 6? Porque es el único valor en y. Tal como dice acá, f de x es igual a y. Y como es igual a 6, entonces y es igual a 6. Es el único valor en y que es parte de la función, es decir, la función en sí es una función constante. Ahora, gráficamente quedaría de la siguiente forma. Y acá en la gráfica podemos ver los valores de x de esta función constante, desde el negativo 3 cerrado, una bolita cerrada, y acá en el 4 abierto. Y el valor de y o de f de x, que es lo mismo, es igual a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí está. Entonces, como es una función constante, significa que la gráfica de esta función constante se genera justamente ahí, en el 6, en el punto 6 de y, desde el negativo 3 cerrado hasta el 4 abierto, tal como puede ver acá. En el segundo ejercicio, donde la función también es una función constante, f de x, que es lo mismo a decir y, es igual al negativo 5. Y los valores de x para esta función constante van desde el negativo 6 hasta el 7. Pero en el negativo 6 es abierto. Quiere decir que no se le considera al negativo 6, sino a números bastante cercanos al negativo 6, hasta el 7 que está por acá. Como es cerrado, entonces cerrado sí se le considera el 7. Ahora, desde el negativo 6 hasta el 7 tenemos negativo 6, negativo 5, negativo 4, negativo 3, negativo 2, negativo 1, 0
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? Todos esos números. Por eso X es este conjunto de números. Y como X es este conjunto de números y es parte de la función constante, estos valores de X corresponden al dominio de la función, de esta función constante. Y el rango, que está relacionado a los valores de Y, entonces, y como Y es negativo 5, entonces el rango resulta ser negativo 5, en este caso. Acá, negativo 5. Entonces, como el rango está relacionado a los valores de Y, entonces el rango solamente sería negativo 5. Y como se puede ver acá en la gráfica, el negativo 6 abierto, una bolita abierta, y el 7 cerrado. Y la función, que es una función constante, negativo 5, aquí está, y se genera una sola línea recta horizontal, una línea recta horizontal que va desde el negativo 6 hasta el 7, pero al nivel del negativo 5, porque la función constante es negativo 5 en este caso. En este ejercicio C, la función ya no es una función constante, es una función variable, porque ahí tenemos a esta variable independiente, que es la variable x. De la misma forma, acá f de x es lo mismo de decir, en este caso, y, es decir, y o f de x es igual a esta expresión, 11x más 51 entre 3, donde para todo valor de x que pertenece a este conjunto, a este intervalo de valores que va desde el negativo 6 abierto hasta el negativo 3 cerrado, es decir, desde el negativo 6 hasta el negativo 3, pero en el negativo 6 es abierto y en el negativo 3 es cerrado. Ahora, estos valores son los valores de x que se van a utilizar en esta función, es decir, son parte de la función. Como son parte de la función, estos valores de x corresponden al dominio de la función, porque son los valores de x que se están utilizando en esta función. Ahora, ¿cuáles serían los valores de y? Porque en este caso, y no es una constante, es una variable. Entonces lo que tenemos que hacer acá es reemplazar, se deberían reemplazar todos los valores comprendidos desde el negativo 6 hasta el negativo 3. Ahí está el negativo 6, el negativo 5, el negativo 4 y el negativo 3. Pero por ser una línea recta, por formar una línea recta, ¿cómo saber que forma una línea recta? Justamente por el exponente de x. El exponente de x es 1 o es simplemente x. Entonces, como su exponente es 1, me va a salir una línea recta. Si no es 1, entonces me va a salir una curva. Pero en este caso, como es una línea recta, podría aprovechar los dos valores extremos, el negativo 6 y el negativo 3, para poder generar esa recta de la siguiente forma. En esta función voy a reemplazar al negativo 6 y al negativo 3 de esta forma. Entonces digo, y o f de x es igual a 11x. Como x sería negativo 6, entonces 11 por el negativo 6 más 51 entre 3. ¿No? Primero se multiplica, signos diferentes se restan, lleva el signo del mayor, que sería 66, negativo 15, y se divide y el resultado de negativo 5, ¿no? Menos entre más, menos. Ahora, el siguiente valor, el otro extremo, es negativo 3. Ahora, en la misma expresión, en la misma función, 11x, 11 por el negativo 3, más 51 entre 3. Primero se multiplica, ¿no? Negativo 33 más 51 entre 3. Signos diferentes se restan y lleva el signo del mayor. Como es positivo el mayor, entonces acá será positivo. 18 entre 3, 6. Quiere decir que el rango entonces va desde abierto en negativo 5 hasta el 6 cerrado. ¿Pero por qué? Porque tiene la misma forma que el dominio. Primero abierto y luego cerrado. Porque acá hay una relación. Es decir, como el primer valor x que estoy utilizando es este, es el menos 6, y el menos 6 es abierto, y al reemplazar menos 6, el valor de
de y o de f de x, ¿no? Que es lo mismo, y o f de x, o el rango. Entonces, al reemplazar el menos 6, que es el valor de x, encuentro el rango, que sería menos 5. Por lo tanto, en la misma ubicación o con la misma característica de ser abierto, ¿no? Acá sería menos 5. Y el negativo 3, al reemplazar de negativo 3, el resultado me sale 6. Y como se ordena de menor a mayor, el menor es negativo 5 y el mayor es 6 en este caso, pero como el negativo 5 está relacionado con el negativo 6 y el negativo 6 es abierto, entonces el negativo 5 es abierto también. Y el 6, como está relacionado con el negativo 3, y como el negativo 3 es cerrado, entonces el 6 es cerrado. Entonces, de esta manera tenemos el rango de la función. Y gráficamente lo podemos ver acá. X va desde el negativo 6 hasta el negativo 3. Entonces, al reemplazar la función, cuando x vale negativo 6, y vale negativo 5. Y aquí está, abierto para ambos. Y cuando x vale negativo 3, y vale 6. Aquí está. Cuando x vale negativo 3, y vale 6. Aquí está. Y como es una línea recta, trazamos la línea recta. Entonces esta línea recta corresponde a esta función, ¿no? A esta función. Acá está. Como les decía, sale una línea recta. En el ejercicio D tenemos otra función f de x, que es lo mismo de decir y, que es igual a esta función variable, porque contiene a la x, a la variable independiente, para todo x que va desde el 4 abierto, aquí está el 4, hasta el 7 cerrado. Ahí está. Como esos valores de x se utilizarán en la función o son parte de la función, quiere decir que esto representa al dominio. Ahora, de acuerdo a estos valores, vamos a reemplazarlo en esta función y encontraremos el rango. Pero acá, como en el caso anterior, nos bastaría reemplazar los extremos 4 y 7, ya que acá hay más números. Del 4 hasta el 7 hay muchos más números, pero como resulta o va a resultar una línea recta, ¿por qué una línea recta? Porque el exponente de esta variable es la unidad, por lo tanto nos va a salir una línea recta. Entonces solo bastaría reemplazar estos extremos. Ahora f de x sería igual, como dice acá, negativo 11, x, como x sería 4, se multiplica, primero la multiplicación, signo diferente se restan, lleva el signo del mayor, 18, positivo, y el resultado es 6. Luego el otro extremo es 7, negativo 11 por 7, signo diferente se restan, lleva el signo del mayor, negativo 5. Ahora, ¿cuál es el menor acá? Empezamos con el menor es negativo 5, y el mayor es 6. ¿Listo? Siempre en ese orden, negativo 5 primero, y luego el mayor, 6. De izquierda a derecha, primero el menor y luego el mayor. Ahora, este negativo 5 está relacionado con el 7. Y el 7 es cerrado. Por lo tanto, el negativo 5 será cerrado también. Este 6 está relacionado con el 4. Pero este 4 es abierto. Por lo tanto, el 6 es abierto. Gráficamente lo vemos acá. X va del 4 al 7. Cuando equivale 4, y o la función es 6. Cuando equivale 4, el valor de y o de la función es 6. Y aquí está. Y coincide, es abierto. Abierto en el 6. Y aquí está. Cuando x vale 7, la función es negativo 5. Cuando x vale 7, la función es negativo 5. Y es cerrado. Como puede ver acá, es cerrado. Entonces coincide con la gráfica. Y se traza una línea recta de punto a punto. Entonces resulta una línea recta en este caso. Finalmente podemos ver de los 4 ejercicios forman una sola figura, que sería en este caso un cuadrilátero, ¿no?
que tiene 4 lados, pero en realidad, como usted puede ver, son 4 funciones diferentes, pero que coinciden con ciertos puntos de X y de Y. Entonces, y esas funciones, o la gráfica de esas funciones, forman una sola figura, que en este caso sería un cuadrilátero. En este segundo ejemplo, también nos pide determinar o ubicar las diferentes funciones, pero acá ya son funciones un poquito más complejas, en el siguiente plano cartesiano, teniendo en cuenta los valores de X que se han de utilizar en cada una de las funciones. Por ejemplo, en esta función, la función f de x, que es lo mismo de decir y es igual a x al cuadrado, o f de x es igual a x al cuadrado, donde los valores de x van desde el negativo 2 hasta el 2, negativo 2 cerrado hasta el 2 cerrado. Es decir, por acá estará el negativo 2, negativo 1, 0, 1 y 2, o sea, desde el negativo 2 hasta el 2. Como estos valores de x se utilizan o se van a utilizar en esta función, entonces quiere decir que estos forman el dominio o son el dominio de la función. Ahora, ¿cuáles son los valores que forman el rango de la función? Se sugiere utilizar los valores enteros desde el negativo 2 hasta el 2. Como el exponente de esta variable es, en este caso es diferente de 1, es 2, es al cuadrado, la gráfica o la línea ya no va a ser una línea recta, sino una línea curva. Entonces vamos a ver por qué. Al reemplazar el primer valor x, que es negativo 2, en el x al cuadrado, es decir, sería negativo 2, porque es el valor de x al cuadrado. El negativo al cuadrado es positivo, y el 2 al cuadrado es 4, entonces por eso que es 4. Luego, cuando x es negativo 1 al cuadrado, entre paréntesis. El negativo al cuadrado es positivo, 1 al cuadrado es 1. Cuando x es 0, ¿no? 0. Cuando x es 1, al cuadrado es 1, 1 por 1 es 1. Cuando x es 2, entonces 2 al cuadrado es 4. Entonces por eso tenemos acá los valores de y que van del 4 hasta el 4. Es decir, 4, 1, 0, 1, 4. Y los valores de x desde el negativo 2 hasta el 2. Ahora, quiere decir que el rango sería desde el 0 hasta el 4, cerrado y cerrado. ¿Por qué del 0 hasta el 4? Porque el menor valor acá es 0. El mayor valor es 4. Por eso va del 0 al 4. Gráficamente lo podemos ver de la siguiente forma. Gráficamente lo podemos ver de esta forma. Los valores de x van del negativo 2 hasta el 2. Negativo 1, 0, 1 y 2. Cerrado desde el negativo 2 hasta el 2 cerrado. Entonces cuando x vale negativo 2, y vale 4. Aquí está, cerrado. Cuando x vale negativo 1, y vale 1. Aquí está. Cuando x vale 0, y vale 0 también. Cuando x vale 1, y vale 1. Y cuando x vale 2, y vale 4. Entonces genera esta curva, que es una parábola. F de x igual x al cuadrado, que es esta parábola de color verde. Por eso el rango, en este caso, o el dominio, sería desde el negativo 2 hasta el 2, cerrado. Pero el rango representa los valores de y que forman o que son parte de esta función, de esta gráfica, de esta curva parabólica. Y el menor valor de esta figura parabólica es 0 y el mayor valor es 4. Es por eso que el rango de la función es desde el 0 hasta el 4, cerrado en 0 hasta el 4. ¿No? Ahí están todo este conjunto de números desde el 0 hasta el 4. En este ejemplo B, en la B del segundo ejercicio, podemos ver la función f de x, que es igual a y, es x más 6. El exponente de esta x es 1, por lo tanto se sabe que debe salir una línea recta. La función es x más 6. Los valores de x de esta función
son estos, desde el negativo 9 hasta el negativo 2, abierto en negativo 9 y cerrado en el negativo 2. Por lo tanto, como estos son los valores de x, estos son o forman el dominio de la función. Pero ¿quiénes forman el rango? Como va a resultar una línea recta, parecido a los ejemplos anteriores explicados, me basta reemplazar los dos extremos, porque desde el negativo 9 hasta el negativo 2 hay varios números, pero como el resultado va a salir una línea recta, suficiente los extremos, el negativo 9 y el negativo 2. Ahora, como la función es x más 6, el primer valor sería menos 9, más 6, signo de diferencia se resta, negativo 3. El otro extremo es negativo 2, entonces sería negativo 2 más 6 o menos 2 más 6. Signo diferente se restan y el resultado es 4. El menor valor es negativo 3 y el mayor es 4. Como el negativo 3 se relaciona con el 9, con el menos 9, y el menos 9 es abierto, por lo tanto el negativo 3 es abierto. El 4 se relaciona con el negativo 2 y el negativo 2 es cerrado, por lo tanto el 4 también es cerrado. En la gráfica podemos ver esto. Cuando x es negativo 9, y vale, o f de x vale negativo 3, aquí está, abierto. Y cuando x vale negativo 2, y vale 4, y vale 4. Y ahí es cerrado, como puede ver. Y se traza una línea recta, de color rojo, que es la función f de x igual a x más 6. En esta otra función, que también es una función lineal, me va a salir una línea recta ya que el exponente de x es 1. Los valores de x que se han de utilizar van desde el 2 al 9, cerrado en 2 y abierto en 9. Recuerde que f de x es lo mismo de decir y es igual a f de x, que es 6 menos x. Por lo tanto, estos valores de x corresponden al dominio. Pero ¿quiénes corresponden al rango? Vamos a ver. La función es 6 menos x, entonces 6 menos, suficiente reemplazar los dos extremos, ya que del 2 al 9 hay muchos números, pero como me va a salir una línea recta, suficiente reemplazar los dos extremos, el 2 y el 9. Entonces, como equivale 2, sería 6 menos 2, 4. Luego, como equivale 9, 6 menos 9, signo de diferencia se restan, lleva el signo del mayor, negativo 3. El menor de estos dos es negativo 3 y el mayor es 4. Pero el negativo 3 está relacionado con el 9 y el 9 es abierto, por lo tanto el negativo 3 es abierto. El 4 se relaciona con el 2 y como el 2 es cerrado, por lo tanto el 4 es cerrado también. Y esto se puede ver gráficamente acá. Cuando x es 2, y vale 4. Cuando x es 2, y vale 4. Y es cerrado, como puede ver acá. Es cerrado. Cuando x es 9, y vale negativo 3. Cuando x es 9, y vale negativo 3. Y es abierto, como puede ver acá. Entonces traza la línea recta y acá tenemos la función f de x igual 6 menos x. Ahora para esta función d, donde f de x, que es lo mismo es decir y, es igual a negativo raíz cuadrada de negativo x. Los valores de x van desde el negativo 9 hasta el 0, abierta en negativo 9 y cerrado en 0. Ahora, como estos son los valores de x que se utilizan en la función, entonces esto corresponde al dominio. ¿Y quiénes corresponden al rango? Entonces los valores de x, como x acá está dentro de una raíz, no me va a salir una línea recta, sino una línea curva. Entonces los valores de x serían desde el negativo 9 hasta el 0, como puede ver acá. Pero ¿quiénes serían los valores de y? Los valores de y sale todo esto. Pero ¿cómo resultan todos estos números? Reemplazando cada valor de x, ¿no?, en la función que tenemos acá. Sería de esta forma. Menos raíz cuadrada del negativo y el valor de x es negativo 9, entre paréntesis negativo 9. La regla de los signos, menos por menos más. Raíz cuadrada de 9 es 3. Y como fuera hay un negativo, sería negativo 3. Y ahí está.
el siguiente valor, negativo 8. La función es la misma, negativo raíz cuadrada del negativo y el valor de x. Y el valor de x es negativo 8, entre paréntesis negativo 8 porque es el valor de x. Menos por menos más, raíz cuadrada de 8, como no es exacto, al digitarlo en la calculadora, un valor aproximado es 2,8. Pero como hay un negativo fuera, negativo 2,8 o 2,8. Y así cada uno de los demás valores que usted puede encontrar acá, ¿no? Se puede utilizar la calculadora para hacer ese cálculo de la raíz que no sale exacto. Entonces, acá con respecto al 0, por ejemplo, el 0 es un valor neutro que no tiene signo, por lo tanto sigue siendo 0. Entonces, los valores del rango van desde el negativo 3 hasta el 0. Entonces, como el negativo 9, perdón, el negativo 3 se relaciona con el negativo 9 y el negativo 9 es abierto, por lo tanto el negativo 3 también es abierto, como puede ver acá. Y el último valor, 0, del rango, se relaciona con el 0 de x. Y como 0 de x es cerrado, por lo tanto el 0 del rango también será cerrado. Hay una relación entre ellos. Y gráficamente lo podemos ver acá. La función f de x, que va desde el negativo 9 hasta el 0, desde el negativo 9 hasta el 0, ¿no?, genera esta curva. Pero como usted puede darse cuenta, acá no escribí todos estos números. De una forma práctica, solo ubiqué los valores enteros. En este caso, el negativo 1, el negativo 2 y el negativo 3. Entonces, como se puede ver acá, cuando equivale 0, y vale 0. Aquí está. Cuando equivale negativo 1, y vale negativo 1. Aquí está. Cuando equivale negativo 4, y vale negativo 2. Aquí está. Cuando equivale negativo 4, y vale negativo 2. Y cuando equivale negativo 9, y vale negativo 3. Aquí está. Y genera esta curva. Es una curva parabólica también. Listo, entonces acá tenemos la curva que va desde el negativo 3 hasta el 0, ¿no?, abierta en negativo 3 hasta el 0 que es cerrado, tal como se define acá en el rango de la función y coincide con esta gráfica. Parecido al ejemplo anterior, solo que acá ya no es negativo dentro y los valores de x van del 0 al 9. Cerrado en 0 y 9 abierto, del 0 al 9, trabajando con los valores enteros, y como x, que corresponde a este conjunto de números, son parte de la función, entonces estos valores de x corresponden al dominio. Ahora, cada uno de estos valores se reemplaza en esta x para hallar los valores del rango de la función, ¿no?, como en el caso anterior. El primer valor es 0, ¿no? 0 es neutro, no es positivo ni negativo. Y luego el 1, cuando equivale a 1, entonces negativo, raíz cuadrada de 1, raíz cuadrada de 1 es 1, y como fuera está negativo, negativo. Cuando equivale a 2, ¿no?, sería raíz cuadrada de 2, con la calculadora aproximado sería 1,4, 1,4 negativo, y así sucesivamente cada uno de los valores de x, hasta el último número que es el 9. Entonces, el rango sería desde el 0 hasta el negativo 3. Como el menor de ellos es de este rango, el menor de este rango es el negativo 3, entonces primero va el negativo 3. Y el mayor de todos ellos es el 0. Por eso al final va el 0. Pero como el negativo 3 está relacionado con el 9 y el 9 es abierto, por lo tanto el negativo 3 será o debe ser abierto también. Y como el 0 del rango está relacionado con el 0 de x y el 0 de x es cerrado, por lo tanto el 0 de y también es cerrado. Entonces el 0 del rango también es cerrado. Entonces el rango de la función sería este. Gráficamente lo podemos ver acá. El valor de x, o los valores de x van del 0 al 9, desde el 0 hasta el 9.
Y acá también, para hacerlo de forma práctica, la gráfica, estoy considerando los valores enteros, el 0, el negativo 1, el negativo 2 y el negativo 3. Cuando equivale 0, y vale 0, aquí está. Cuando equivale 1, y vale menos 1, aquí está. Cuando equivale 4, y vale negativo 2, aquí está. Y cuando equivale 9, y vale negativo 3. Entonces aquí es abierto, cuando equivale 9, y vale negativo 3 abierto, y acá coincide, negativo 3 abierto, y acá cerrado. Entonces, al unir los puntos genera esta curva parabólica también, como puede ver acá. Finalmente tenemos esta figura general, esta figura formada por líneas rectas y líneas curvas, ¿no? Da la impresión que serían un par de alas simétricas. Pero así nos ha resultado la agrupación de estas diferentes funciones con sus respectivos dominios. Ahora, si usted desea colorear cada uno de estos espacios, lo puede hacer, ya depende de la creatividad de cada uno de